Hombre adinerado abandonó a su novia antes de la boda. Años después la vio conducir un auto de lujo. Emily ajustó nerviosamente su vestido negro, un tesoro que había ahorrado durante meses para comprar. Sus tacones resonaban en la acera, marcando el ritmo de su corazón acelerado. Esta noche podría cambiar su vida, ella lo sentía en sus huesos. Al entrar en el salón de eventos, sus ojos recorrieron la habitación, absorbiendo la opulencia que la rodeaba. Candelabros de cristal colgaban del techo, arrojando un brillo dorado sobre los invitados bien vestidos que charlaban y reían con copas de champán en sus manos. De repente, como si el destino hubiera orquestado este momento, Emily se encontró cara a cara con Richard Thompson, el empresario cuyo nombre estaba en boca de todos en el mundo de los negocios. Alto, de hombros anchos y con una sonrisa que podría derretir el hielo, Richard capturó inmediatamente la atención de Emily. «Disculpe», dijo él, su voz profunda y suave como el terciopelo. «No pude evitar notar que parece un poco perdida». ¿Primera vez en uno de estos eventos? Emily sintió que sus mejillas se sonrojaban, una mezcla de vergüenza y emoción burbujeando en su interior. «Tan obvio es», respondió con una risa nerviosa. Richard sonrió, sus ojos verdes brillando con diversión y algo más, ¿interés? «No te preocupes», dijo, inclinándose un poco más cerca. «Tu autenticidad es refrescante en un mar de falsedad». «Soy Richard, por cierto». «Emily», respondió ella, extendiendo su mano. Cuando sus dedos se tocaron, Emily sintió una chispa de electricidad que le recorrió todo el cuerpo. «Emily Parker». «Encantado de conocerte, Emily Parker», dijo Richard, sosteniendo su mano un momento más de lo necesario. «¿Qué te trae a este nido de tiburones?» Emily respiró hondo, reuniendo todo su coraje. «Estoy aquí para hacer conexiones. Tengo grandes ideas para revolucionar el sector tecnológico, pero necesito los contactos adecuados». Los ojos de Richard se iluminaron con genuino interés. «Fascinante. Me encantaría escuchar más sobre esas ideas tuyas. ¿Qué te parece si nos alejamos un poco del ruido?» Mientras Emily seguía a Richard hacia un rincón más tranquilo del salón, su corazón latía con fuerza. Podía sentir las miradas envidiosas de otras mujeres en la habitación, pero en ese momento, solo existían ella y Richard. Lo que Emily no sabía era que este encuentro aparentemente fortuito marcaría el comienzo de una montaña rusa emocional que cambiaría el curso de su vida para siempre. El destino había puesto en marcha sus engranajes, y Emily estaba a punto de embarcarse en un viaje que la llevaría a las alturas más vertiginosas y a los valles más profundos del amor y la traición. Los meses pasaron como un torbellino de emociones y experiencias para Emily. Cada día junto a Richard era una nueva aventura, llena de risas, pasión y sueños compartidos. El mundo de los negocios de Nueva York se abrió ante ella como una flor exótica, y Emily se encontró floreciendo bajo la atención y el cariño de Richard. Una noche, 6 meses después de su primer encuentro, Richard la llevó a la azotea del edificio Empire State. El viento frío de octubre acariciaba sus mejillas mientras contemplaban las luces de la ciudad que nunca duerme. «Emily», susurró Richard, su voz temblando ligeramente. «Estos últimos meses han sido los más felices de mi vida». El corazón de Emily dio un vuelco. Podía sentir que algo importante estaba a punto de suceder. Richard tomó sus manos entre las suyas, sus ojos verdes brillando con una intensidad que la dejó sin aliento. «Desde el momento en que te vi en esa fiesta, supe que eras especial», continuó él. «Eres brillante, apasionada y tienes un corazón de oro. Me has cambiado, Emily. Me has hecho querer ser mejor hombre». Emily sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Richard, yo». Pero antes de que pudiera decir más, Richard se arrodilló frente a ella. El mundo pareció detenerse. El ruido de la ciudad se desvaneció, y solo quedaron ellos dos, suspendidos en este momento perfecto. «Emily Parker», dijo Richard, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «¿Me harías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa?» El tiempo se congeló. Emily miró el anillo, un diamante deslumbrante que brillaba casi tanto como los ojos de Richard.
Su mente daba vueltas, su corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse en toda la ciudad. Sí, susurró, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Sí, sí, 1000 veces sí. Richard se levantó de un salto, la tomó en sus brazos y la hizo girar. Sus risas de alegría se mezclaron con el viento, elevándose hacia las estrellas que parecían brillar solo para ellos. En los días siguientes, Emily se sumergió en un torbellino de preparativos para la boda. Vestidos de diseñador, flores exóticas, una lista de invitados que parecía incluir a toda la élite de Nueva York. Todo era un sueño hecho realidad. Sin embargo, en medio de la euforia, una pequeña voz en el fondo de su mente susurraba una advertencia. ¿No era todo demasiado perfecto? ¿No estaba sucediendo demasiado rápido? Emily sacudió esos pensamientos, atribuyéndolos a los nervios prenupciales. Pero a medida que los días pasaban y la fecha de la boda se acercaba, esa voz se hacía cada vez más difícil de ignorar. Especialmente cuando notaba pequeños cambios en el comportamiento de Richard. Llamadas telefónicas secretas, reuniones de negocios que se alargaban hasta altas horas de la noche, una frialdad sutil que se colaba en sus interacciones. Es solo el estrés de la boda, se decía Emily a sí misma. Todo volverá a la normalidad después de la ceremonia. Pero mientras se probaba su vestido de novia, mirando su reflejo en el espejo, Emily no pudo evitar sentir un escalofrío de aprensión. ¿Estaba realmente lista para dar este paso? ¿Y Richard? La duda se instaló en su corazón como una semilla oscura, esperando el momento adecuado para echar raíces y crecer. A medida que los días pasaban, la inquietud de Emily crecía como una sombra alargada al atardecer. Las sonrisas de Richard parecían cada vez más forzadas, sus abrazos más breves, sus besos más distantes. Una noche, mientras cenaban en el lujoso ático que compartían, Emily no pudo contener más sus preocupaciones. Richard, comenzó, su voz temblando ligeramente, ¿está todo bien entre nosotros? Richard levantó la vista de su plato, sus ojos verdes, antes tan cálidos, ahora fríos como el hielo. ¿Por qué lo preguntas? Emily sintió un nudo en la garganta. Es que, últimamente te noto distante. Apenas hablamos de la boda, y cuando lo hacemos, pareces ausente. Richard suspiró pesadamente, dejando caer su tenedor con un tintineo que resonó en el silencio tenso del comedor. Emily, estoy bajo mucha presión en el trabajo. La fusión con la empresa japonesa está consumiendo todo mi tiempo y energía. Lo entiendo, pero... Emily se mordió el labio, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. Siento que hay algo más. Algo que no me estás diciendo. Por un momento, un destello de culpa, arrepentimiento, cruzó el rostro de Richard. Pero tan rápido como apareció, se desvaneció, reemplazado por una máscara de irritación. ¿Qué quieres que te diga, Emily?, espetó, su voz cortante como un cuchillo. ¿Qué estoy teniendo dudas? ¿Qué tal vez nos precipitamos con todo esto? Las palabras golpearon a Emily como un puñetazo en el estómago. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones, y el mundo a su alrededor comenzó a girar vertiginosamente. ¿Qué estás diciendo?, logró articular, su voz apenas un susurro. Richard se levantó bruscamente, su silla chirriando contra el suelo de mármol. Estoy diciendo que necesito tiempo para pensar. Esta boda, este compromiso, todo está sucediendo demasiado rápido. Emily se puso de pie, sus piernas temblando. Pero Richard, faltan solo 2 semanas para la boda. Las invitaciones ya se enviaron, todo está listo. Lo sé, gritó Richard, pasándose una mano por el cabello con frustración. Lo sé, maldita sea. ¿Crees que no lo sé? El silencio que siguió fue ensordecedor. Emily podía escuchar el latido de su propio corazón, roto y sangrante, resonando en sus oídos. Richard, suplicó, extendiendo una mano temblorosa hacia él. Por favor, hablemos de esto. Podemos solucionarlo juntos. Pero Richard ya estaba alejándose, tomando su chaqueta del perchero.
necesito aire. No me esperes despierta. Y con eso, salió del apartamento, dejando a Emily sola con el eco de la puerta cerrándose de golpe y el sonido de sus propios sollozos. Esa noche, Emily no durmió. Se quedó sentada en la oscuridad de la sala de estar, mirando fijamente por la ventana hacia las luces parpadeantes de la ciudad. Cada minuto que pasaba sin que Richard regresara era como una aguja clavándose en su corazón. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿Dónde estaba el hombre que le había prometido la luna y las estrellas? Emily repasó cada momento de su relación, buscando señales que hubiera pasado por alto, advertencias que hubiera ignorado. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de rosa y naranja, Emily tomó una decisión. No importaba lo que pasara, lucharía por su amor. Enfrentaría a Richard, exigiría respuestas y haría todo lo posible por salvar su relación. Lo que no sabía era que el destino tenía otros planes, y que la prueba más dura de su vida estaba a punto de comenzar. El sol se alzaba sobre los rascacielos de Nueva York cuando Emily escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Su corazón dio un vuelco, una mezcla de alivio y ansiedad inundando su cuerpo. Se levantó del sofá, preparándose para enfrentar a Richard. Pero el hombre que entró no era el mismo que se había ido la noche anterior. Richard parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Sus ojos estaban hundidos, su rostro pálido y demacrado. Richard, susurró Emily, dando un paso hacia él. Yo. No, la interrumpió él, levantando una mano. Su voz sonaba hueca, desprovista de toda emoción. No digas nada, Emily. Por favor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emily podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, cada segundo resonando como un martillo en su corazón. Richard caminó lentamente hacia la mesa del comedor y dejó algo sobre ella. Un sobre blanco. Emily lo miró, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué es eso?, preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. Richard no respondió de inmediato. Se quedó mirando por la ventana, su silueta recortada contra el amanecer de la ciudad. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Lo siento, Emily. No puedo hacerlo. Las palabras cayeron como un mazo sobre Emily. Sintió que sus piernas se debilitaban, y tuvo que apoyarse en el respaldo de una silla para no caer. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz temblando. Richard, por favor, mírame. Él se volvió lentamente, sus ojos verdes ahora fríos y distantes. La boda, nosotros, fue un error. No puedo seguir adelante con esto. Emily sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El mundo a su alrededor comenzó a girar, y por un momento pensó que iba a desmayarse. Pero faltan solo 3 días, logró articular. Los invitados, el vestido, todo está listo. No puedes. Puedo y debo, la interrumpió Richard, su voz adquiriendo un tono duro. Es mejor terminar esto ahora que vivir una mentira. Emily dio un paso hacia él, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Richard, por favor. Si hay algún problema, podemos solucionarlo juntos. Te amo, ¿no significa eso nada para ti? Por un momento, un destello de emoción cruzó el rostro de Richard. Dolor, arrepentimiento, quizás incluso amor. Pero tan rápido como apareció, se desvaneció, reemplazado por una máscara de fría determinación. Lo siento, Emily, dijo, tomando su maleta. Espero que algún día puedas perdonarme. Y con eso, se dirigió hacia la puerta. Emily corrió tras él, agarrando su brazo en un último intento desesperado. Richard, no. No puedes irte así. No puedes abandonarme. Él se detuvo en el umbral, sin volverse. Adiós, Emily, dijo suavemente. Y luego se fue, cerrando la puerta tras de sí. Emily se quedó allí, mirando la puerta cerrada, incapaz de moverse, incapaz de pensar. El silencio del apartamento la envolvió como una mortaja. Lentamente,
como en un sueño, se acercó a la mesa y tomó el sobre. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había una breve nota y un cheque por una suma astronómica. Para cubrir los gastos de la boda cancelada. Lo siento. R. El papel se arrugó en sus manos mientras Emily caía de rodillas, un grito desgarrador escapando de su garganta. El dolor, la humillación, la traición, todo se mezclaba en un torbellino de emociones que amenazaba con consumirla. Afuera, el sol brillaba sobre Nueva York, indiferente al corazón roto que sangraba en el lujoso ático. Para el resto del mundo, era solo otro día. Para Emily, era el fin de todo lo que había conocido y amado. Los días siguientes se fundieron en una bruma de dolor y confusión para Emily. El apartamento, antes un santuario de amor y promesas, ahora se sentía como una prisión de recuerdos amargos. Cada rincón, cada objeto, le recordaba a Richard y a la vida que habían planeado juntos. Emily vagaba por las habitaciones como un fantasma, incapaz de comer, incapaz de dormir. El teléfono no dejaba de sonar, amigos preocupados, familiares confundidos, invitados a la boda que exigían explicaciones. Pero Emily no podía encontrar las palabras para explicar lo inexplicable. Una tarde, mientras estaba acurrucada en el sofá, envuelta en una manta que aún olía a la colonia de Richard, su mejor amiga, Sofía, irrumpió en el apartamento. «Emily. Por el amor de Dios, llevo días intentando contactarte», exclamó Sofía, corriendo hacia ella. Emily levantó la mirada, sus ojos hinchados y enrojecidos por el llanto. «Sofía, él se fue». Sofía se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Lo sé, cariño. Todo el mundo lo sabe. Es un escándalo». Las palabras golpearon a Emily como una bofetada. ¿Un escándalo? Sofía asintió, mordiéndose el labio. Los periódicos, las redes sociales, todos están hablando de ello. El magnate Richard Thompson abandona a su novia en el altar. Emily, lo siento tanto. Un sollozo desgarrador escapó de la garganta de Emily. No solo había perdido al amor de su vida, sino que ahora su dolor era un espectáculo público. Se sentía expuesta, vulnerable, humillada. No puedo soportarlo», Sofía, susurró entre lágrimas. «¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo tirar todo por la borda?» Sofía la abrazó con fuerza, sus propios ojos llenándose de lágrimas. «No lo sé, Em. No lo sé. Pero estoy aquí contigo. No estás sola». Los días se convirtieron en semanas. Emily se hundió en una depresión profunda. Dejó de ir a trabajar, dejó de contestar llamadas. Su mundo se redujo a las 4 paredes del apartamento que una vez había compartido con Richard. Una noche, mientras miraba por la ventana la ciudad que nunca duerme, Emily sintió que algo dentro de ella se quebraba. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y marcó el número de Richard. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Y entonces: «El número que usted ha marcado no está disponible. Por favor, deje su mensaje después del tono». Emily sintió que su corazón se rompía de nuevo. «Richard», susurró al buzón de voz, su voz quebrándose. «¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Yo te amaba. Te amo todavía. Por favor, vuelve. Por favor». El teléfono se deslizó de sus manos, cayendo al suelo con un ruido sordo. Emily se derrumbó, los sollozos sacudiendo su cuerpo. Se sentía vacía, rota, perdida. En ese momento, mientras la luna se alzaba sobre Nueva York, Emily tomó una decisión. No podía seguir así. No podía dejar que el dolor la consumiera. Tenía que encontrar una manera de seguir adelante, de reconstruir su vida desde las cenizas de sus sueños rotos. Pero mientras se levantaba del suelo, secándose las lágrimas con determinación, Emily no sabía que el destino tenía planes muy diferentes para ella. Que este no era el final de su historia, sino apenas el comienzo de un viaje que la llevaría a lugares que nunca imaginó.
Con una determinación nacida de la desesperación, Emily comenzó a empacar sus pertenencias. Cada objeto que metía en las cajas era un recuerdo doloroso, pero también un paso hacia su liberación. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas mientras trabajaba, pero ya no eran lágrimas de derrota, sino de resolución. Sofía la observaba desde el umbral de la habitación, su rostro una mezcla de preocupación y admiración. ¿Estás segura de esto? ¿Mudarte a San Francisco? Es un gran cambio. Emily se detuvo un momento, sosteniendo una foto enmarcada de ella y Richard. Con un suspiro, la colocó boca abajo en una caja. Tengo que hacerlo, Sofía. Cada rincón de esta ciudad me recuerda a él. Necesito un nuevo comienzo, un lugar donde pueda reinventarme. Sofía se acercó y la abrazó por detrás. Te voy a extrañar tanto. Pero entiendo. Y estoy orgullosa de ti, ¿lo sabes? Emily se giró, devolviendo el abrazo con fuerza. Gracias por estar siempre ahí. No sé qué haría sin ti. Días después, Emily se encontraba en el aeropuerto JFK, su vida empacada en 2 maletas y un corazón lleno de incertidumbre. Mientras esperaba en la fila para abordar, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Emily, supe que te vas. Lo siento por todo. Espero que encuentres la felicidad que mereces. R. El corazón de Emily dio un vuelco. ¿Richard? Después de semanas de silencio, sus dedos temblaron sobre la pantalla, dudando entre responder o ignorar el mensaje. Finalmente, con un suspiro tembloroso, apagó el teléfono y lo guardó en su bolso. Pasajeros del vuelo 1852 con destino a San Francisco, por favor procedan a la puerta de embarque. Emily cerró los ojos, respiró hondo y dio un paso adelante. Era hora de dejar atrás Nueva York, a Richard, y la vida que había planeado. El vuelo fue una bruma de pensamientos y emociones encontradas. Emily miraba por la ventanilla, viendo cómo las luces de la ciudad que había llamado hogar se desvanecían en la distancia. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O estaba huyendo? Horas después, el avión aterrizó en San Francisco. Emily salió al aire fresco de la bahía, sintiendo por primera vez en semanas un atisbo de esperanza. El sol brillaba sobre el Golden Gate Bridge, y por un momento, Emily sintió que podía respirar de nuevo. En el taxi hacia su nuevo apartamento temporal, Emily miró la ciudad que se extendía ante ella. San Francisco era tan diferente de Nueva York, colinas empinadas, tranvías pintorescos, una mezcla única de lo antiguo y lo moderno. ¿Primera vez en la ciudad, preguntó el taxista, notando su mirada asombrada. Emily asintió. Sí, es hermoso. San Francisco tiene ese efecto en la gente, sonrió el hombre. Es una ciudad de nuevos comienzos. Muchos vienen aquí buscando un cambio. Sus palabras resonaron en Emily. Un nuevo comienzo. Eso era exactamente lo que necesitaba. Cuando llegó a su pequeño apartamento en Russian Hill, Emily se sentó en el suelo vacío, rodeada de sus maletas. El silencio era ensordecedor, pero de alguna manera, reconfortante. No había fantasmas aquí, no había recuerdos dolorosos acechando en cada esquina. Sacó su teléfono y, con manos temblorosas, lo encendió. El mensaje de Richard seguía allí, como una herida abierta. Emily lo miró por un largo momento, su dedo flotando sobre la opción de eliminar. Finalmente, con un suspiro de determinación, presionó el botón. El mensaje desapareció, y con él, el último vestigio de su vida anterior. Adiós, Richard, susurró al apartamento vacío. Adiós, vieja Emily. Mientras el sol se ponía sobre San Francisco, bañando la habitación en tonos dorados y rosados, Emily sintió que algo dentro de ella comenzaba a sanar. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para enfrentarlo. Lo que Emily no sabía era que San Francisco guardaba sorpresas que cambiarían el curso de su vida de maneras que nunca hubiera imaginado.
Su viaje de autodescubrimiento y redención apenas estaba comenzando. Y los días en San Francisco se convirtieron en semanas, y Emily poco a poco comenzó a encontrar su ritmo en la nueva ciudad. Cada mañana, se despertaba con la brisa fresca de la bahía y el sonido distante de los tranvías, recordándole que estaba lejos de los rascacielos de Nueva York y los recuerdos olorosos que había dejado atrás. Una tarde, mientras caminaba por el bullicioso distrito financiero en busca de oportunidades laborales, Emily se detuvo frente a un elegante edificio de cristal y acero. Un cartel en la entrada anunciaba una feria de emprendimiento tecnológico. Con el corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y emoción, decidió entrar. El interior del edificio zumbaba con la energía de cientos de mentes brillantes compartiendo ideas innovadoras. Emily se movía entre los stands, absorbiendo la atmósfera de creatividad y posibilidades. De repente, una voz a sus espaldas la sobresaltó. «¿Pareces un poco perdida? ¿Primera vez en uno de estos eventos?» Emily se giró para encontrarse cara a cara con una mujer de mediana edad, de ojos penetrantes y sonrisa cálida. Había algo en su presencia que irradiaba confianza y sabiduría. «Tan obvio», respondió Emily con una risa nerviosa, recordando involuntariamente su primer encuentro con Richard. La mujer extendió su mano. «Soy Victoria Chen, fundadora de TechVision Ventures». «¿Y tú eres?» «Emily Parker», respondió, estrechando la mano de Victoria. «Yo, acabo de mudarme a San Francisco. Estoy buscando un nuevo comienzo». Victoria la miró con interés. «¿Un nuevo comienzo, Eso suena intrigante. ¿Qué te trae al mundo de la tecnología?» Emily dudó por un momento, pero algo en la mirada comprensiva de Victoria la animó a abrirse. «Siempre he tenido ideas para revolucionar el sector tecnológico, pero las circunstancias me llevaron por otro camino. Ahora estoy aquí, tratando de recuperar ese sueño». Victoria sintió una chispa de reconocimiento en sus ojos. «Entiendo. Todos tenemos un pasado, Emily. Lo importante es cómo usamos esas experiencias para dar forma a nuestro futuro. Dime, ¿cuáles son esas ideas revolucionarias tuyas?» Y así, en medio del bullicio de la feria, Emily comenzó a compartir sus visiones de tecnología sostenible y soluciones innovadoras para problemas cotidianos. Con cada palabra, sentía que una parte de ella, una parte que había estado dormida durante mucho tiempo, comenzaba a despertar. Victoria escuchaba atentamente, sus ojos brillando con creciente interés. Cuando Emily terminó, hubo un momento de silencio cargado de expectativa. «Emily», dijo finalmente Victoria, «tienes un don. Tus ideas son frescas, audaces y exactamente lo que estamos buscando en TechVision. ¿Te gustaría tomar un café conmigo mañana? Creo que tenemos mucho de qué hablar». El corazón de Emily dio un vuelco. ¿Era esto real? ¿Estaba el universo finalmente alineándose a su favor? Sí, me encantaría, respondió, su voz temblando ligeramente de emoción. Victoria sonrió, entregándole una tarjeta de visita. «Perfecto. Mañana a las 10 en el café de la esquina». «¿Y Emily?» «Sí. Bienvenida a San Francisco. Creo que estás a punto de comenzar un viaje increíble». Mientras Emily salía del edificio, sintió una oleada de emociones que amenazaba con abrumarla. Esperanza, miedo, emoción, todo mezclado en un torbellino en su pecho. Por primera vez desde que Richard la había abandonado, sintió que el futuro no era un vacío aterrador, sino un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Lo que Emily no sabía era que su encuentro con Victoria Chen no solo cambiaría su carrera, sino que la pondría en un camino que la llevaría de vuelta a enfrentar su pasado de maneras que nunca hubiera imaginado. El destino había puesto en marcha sus engranajes, y Emily estaba a punto de embarcarse en la aventura más grande de su vida. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad para Emily. Bajo la tutela de Victoria, se sumergió de lleno en el mundo del emprendimiento tecnológico. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas lecciones y, a menudo, nuevas frustraciones. Una tarde particularmente difícil,
Emily se encontraba en su pequeña oficina en TechVision, rodeada de papeles arrugados y tazas de café vacías. Su proyecto de aplicación de sostenibilidad urbana, en el que había depositado tantas esperanzas, parecía estar desmoronándose ante sus ojos. «No puedo hacerlo», exclamó, dejando caer su cabeza sobre el escritorio con un golpe sordo. En ese momento, Victoria entró en la oficina, una ceja arqueada ante la escena frente a ella. «¿Problemas en el paraíso, Emily?» Emily levantó la mirada, sus ojos enrojecidos por el cansancio y la frustración. «Victoria, lo siento. Es que, nada funciona como debería. Los inversores no están interesados, el código tiene errores que no puedo resolver, y siento que estoy decepcionando a todos». Victoria se sentó frente a ella, su rostro una mezcla de comprensión y determinación. «Emily, mírame. ¿Sabes cuántas veces fracasé antes de tener éxito?» Emily negó con la cabeza, sorprendida por la pregunta. «Más veces de las que puedo contar», continuó Victoria. «Cada emprendedor exitoso que conoces ha enfrentado momentos como este. La diferencia está en cómo respondes a ellos». «Pero, ¿y si no soy lo suficientemente fuerte?», susurró Emily, dando voz a sus miedos más profundos. «¿Y si Richard tenía razón al abandonarme? ¿Y si no soy capaz de...?» «Detente ahí mismo», interrumpió Victoria, su voz firme pero amable. «Emily, escúchame bien. Lo que te hizo ese hombre no define tu valor ni tu capacidad. Eres brillante, resiliente y tienes un potencial que ni siquiera has comenzado a explorar». Las palabras de Victoria penetraron la niebla de duda que había envuelto a Emily. Sintió que algo dentro de ella se fortalecía, como un fuego reavivado. «Ahora», continuó Victoria, inclinándose hacia adelante, «vamos a resolver esto juntas. Muéstrame lo que tienes hasta ahora». Durante las siguientes horas, Emily y Victoria trabajaron incansablemente. Resolvieron problemas de código, refinaron la propuesta de negocios y desarrollaron nuevas estrategias para atraer inversores. Con cada obstáculo superado, Emily sentía que recuperaba un poco más de su confianza perdida. Ya entrada la noche, cuando finalmente terminaron, Emily miró a Victoria con una mezcla de gratitud y asombro. «No sé cómo agradecerte todo esto». Victoria sonrió, recogiendo sus cosas. «No me agradezcas aún. Mañana presentaremos esto a la junta de inversores. Será tu momento de brillar, Emily. ¿Estás lista?» Emily respiró hondo, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. «Estoy aterrada», admitió con una risa temblorosa. «Pero sí, estoy lista». Mientras Victoria se despedía, Emily se quedó sola en la oficina, mirando por la ventana hacia las luces de San Francisco. Pensó en lo lejos que había llegado desde aquella noche en Nueva York cuando su mundo se derrumbó. Aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, Emily se sentía verdaderamente esperanzada. Lo que no sabía era que la presentación del día siguiente no solo determinaría el futuro de su proyecto, sino que la pondría en el camino de un encuentro que sacudiría los cimientos de su nueva vida. El destino, siempre impredecible, estaba a punto de lanzar otro giro en la historia de Emily Parker. La sala de juntas estaba en silencio, la tensión palpable en el aire. Emily, de pie frente a un grupo de inversores de rostros serios, sentía que su corazón latía con tanta fuerza que temía que todos pudieran oírlo. Respiró hondo, recordando las palabras de aliento de Victoria, y comenzó su presentación. «Señoras y señores, les presento EcoCity, la aplicación que revolucionará la forma en que vivimos en nuestras ciudades». A medida que Emily hablaba, su voz ganaba confianza. Sus ojos brillaban con pasión mientras explicaba cómo EcoCity conectaría a los ciudadanos con iniciativas de sostenibilidad locales, fomentaría el transporte ecológico y optimizaría el uso de recursos urbanos. Los inversores, inicialmente escépticos, comenzaron a inclinarse hacia adelante, intrigados. Cuando terminó su presentación, hubo un momento de silencio que pareció durar una eternidad. Emily contuvo la respiración, su futuro pendiendo de un hilo. De repente, un aplauso solitario rompió el silencio.
Era Victoria, sonriendo desde el fondo de la sala. Poco a poco, los demás inversores se unieron, y pronto la sala estalló en aplausos. El presidente del consejo, un hombre de aspecto severo, se puso de pie. Señorita Parker, debo admitir que estaba escéptico cuando Victoria nos habló de usted. Pero esto es exactamente el tipo de innovación que necesitamos. TechVision Ventures invertirá en EcoCity. Emily sintió que sus rodillas se debilitaban. ¿Lo había logrado? ¿Realmente estaba sucediendo? Las siguientes horas pasaron en un torbellino de felicitaciones, apretones de manos y discusiones emocionadas sobre el futuro de EcoCity. Cuando finalmente logró escapar a la tranquilidad de su oficina, Emily se derrumbó en su silla, abrumada por la emoción. Victoria entró, cerrando la puerta tras ella. «Lo hiciste, Emily. Sabía que podías hacerlo». Emily levantó la mirada, las lágrimas brillando en sus ojos. «Gracias, Victoria. Por creer en mí cuando ni siquiera yo creía en mí misma». Victoria se sentó frente a ella, su rostro serio pero lleno de orgullo. «Emily, lo que viene ahora no será fácil. Tendrás que trabajar más duro que nunca. Habrá días en los que querrás rendirte. Pero recuerda este momento. Recuerda lo que eres capaz de hacer». Emily asintió, sintiendo una mezcla de emoción y determinación. «Estoy lista. Sea lo que sea que venga, lo enfrentaré». Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. EcoCity pasó de ser una idea a una realidad tangible. Emily trabajaba día y noche, liderando un equipo de desarrolladores, negociando con socios y refinando cada aspecto de la aplicación. Un año después del lanzamiento, EcoCity se había convertido en un fenómeno. Millones de usuarios en docenas de ciudades alrededor del mundo utilizaban la aplicación diariamente. Emily, ahora CEO de su propia compañía, se encontraba en la cima del mundo tecnológico. Una tarde, mientras revisaba las últimas estadísticas de usuario en su oficina con vista a la bahía de San Francisco, Emily recibió una llamada que cambiaría todo. «Emily Parker». Habla Sara del comité organizador de la Conferencia Mundial de Tecnología Sostenible en Nueva York. Nos gustaría invitarla como oradora principal para el evento de este año. El corazón de Emily dio un vuelco. Nueva York. El lugar donde todo había comenzado y terminado. ¿Dónde Richard? ¿Señorita Parker? ¿Sigue ahí? Emily respiró hondo, cerrando los ojos por un momento. Cuando los abrió, su mirada estaba llena de determinación. «Sí, estoy aquí. Y sí, acepto la invitación». Mientras colgaba el teléfono, Emily sintió una mezcla de emociones agitándose en su interior. Emoción por el reconocimiento, miedo por enfrentar su pasado, y una extraña sensación de que el círculo estaba a punto de cerrarse. Lo que Emily no sabía era que este viaje a Nueva York no solo sería una oportunidad para mostrar su éxito al mundo, sino que también la llevaría a un encuentro inesperado que pondría a prueba todo lo que había construido en los últimos años. El destino, siempre impredecible, tenía una última sorpresa guardada para Emily Parker. El corazón de Emily latía con fuerza mientras caminaba por los pasillos del lujoso hotel donde se celebraba la conferencia. Cada paso la acercaba más a su pasado, a la ciudad que una vez había sido su hogar y el escenario de su mayor dolor. Respiró hondo, ajustando su traje de diseñador y recordándose a sí misma lo lejos que había llegado. Al doblar una esquina, se detuvo en seco. Allí, a pocos metros de distancia, estaba Richard. El tiempo parecía congelarse mientras sus miradas se encontraban. Emily sintió que el suelo se movía bajo sus pies, una mezcla de emociones contradictorias amenazando con abrumarla. Richard dio un paso hacia ella, su rostro una máscara de sorpresa y arrepentimiento. «Emily», dijo suavemente, su voz apenas un susurro. «Yo no esperaba verte aquí». Emily se irguió, reuniendo toda su fuerza interior. «Richard», respondió, su voz firme a pesar del tumulto en su interior. «Ha pasado mucho tiempo». Se miraron en silencio por un momento,
años de historia no dicha flotando entre ellos. Finalmente, Richard habló: te vi en la lista de oradores. Echo City, es impresionante lo que has logrado. Emily sintió una punzada de orgullo mezclada con una ira repentina. ¿Impresionante? ¿Es eso lo único que tienes que decir después de todos estos años? Richard bajó la mirada, la culpa evidente en su rostro. Emily, yo lo siento. Por todo. Sé que probablemente no signifique nada ahora, pero nunca me he perdonado por lo que te hice. Las palabras que Emily había imaginado escuchar tantas veces en el pasado ahora sonaban huecas. ¿Por qué, Richard? ¿Por qué lo hiciste? Richard suspiró profundamente. Tenía miedo. Miedo del compromiso, miedo de no ser suficiente para ti. Pensé que alejándome te estaba haciendo un favor, pero me equivoqué terriblemente. Emily sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse, pero las contuvo. ¿Un favor? ¿Tienes idea de lo que me hiciste pasar? Me destrozaste, Richard. Me dejaste sintiéndome indigna, rota. Lo sé, dijo Richard, su voz quebrándose. Y no hay un día en que no me arrepienta. Verte ahora, ver en lo que te has convertido. Emily, eres increíble. Siempre lo fuiste. Emily cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de Richard se hundieran. Cuando los abrió, su mirada estaba llena de una mezcla de dolor y resolución. Gracias por decir eso, Richard. Pero no lo hice por ti. Lo hice por mí. Cada logro, cada éxito, fue a pesar de lo que me hiciste, no gracias a ello. Richard asintió lentamente. Lo entiendo. Y lo mereces todo, Emily. ¿Crees que algún día podrías perdonarme? Emily lo miró, realmente lo miró, por primera vez en años. Vio al hombre que una vez había amado, pero también vio a alguien que ya no tenía poder sobre ella. El perdón es un viaje, Richard, dijo finalmente. No puedo dártelo ahora mismo. Pero quizás algún día. Con esas palabras, Emily se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Cada paso la hacía sentir más ligera, como si estuviera dejando atrás un peso que había cargado durante años. Emily, llamó Richard. Ella se detuvo, pero no se giró. Buena suerte en tu presentación. El mundo necesita escuchar lo que tienes que decir. Emily asintió levemente y continuó su camino. Mientras se dirigía hacia el auditorio donde daría su charla, sintió una mezcla de emociones, tristeza por lo que pudo haber sido, alivio por finalmente enfrentar su pasado, y una abrumadora sensación de libertad. Lo que Emily no sabía era que este encuentro con Richard no era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo en el que tendría que enfrentar decisiones difíciles y descubrir si realmente había superado su pasado o si aún quedaban heridas por sanar. Emily se encontraba en su suite del hotel, mirando por la ventana hacia el Skyline de Nueva York. La ciudad que una vez la había visto rota ahora la recibía como una triunfadora. Sin embargo, el encuentro con Richard había revuelto emociones que creía enterradas. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrir, se encontró cara a cara con Victoria. «Emily, ¿estás bien? Te vi hablando con ese hombre en el pasillo y parecías alterada», preguntó Victoria, la preocupación evidente en su voz. Emily suspiró, invitando a Victoria a entrar. «Era Richard», dijo simplemente. Victoria se quedó inmóvil por un momento, procesando la información. «Oh, Emily. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo?» Emily se sentó en el borde de la cama, sus manos temblando ligeramente. Se disculpó. Dijo que estaba impresionado con lo que he logrado. Que se arrepiente de haberme dejado. Victoria se sentó junto a ella, tomando sus manos. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? No lo sé, admitió Emily, su voz quebrándose. Una parte de mí quiere gritar, llorar, decirle todo el daño que me hizo. Otra parte se pregunta qué hubiera pasado si.
Emily, interrumpió Victoria suavemente, recuerda lo lejos que has llegado. No dejes que este encuentro te haga dudar de ti misma. Emily asintió, pero las lágrimas comenzaron a caer. Lo sé, pero, ¿y si nunca puedo confiar de nuevo? ¿Y si siempre estaré rota por dentro? Victoria la abrazó con fuerza. No estás rota, Emily. Eres fuerte, resiliente. Has construido algo increíble desde cero. Eso no es estar rota, eso es ser extraordinaria. En ese momento, el teléfono de Emily sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Emily, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podríamos hablar una vez más antes de que te vayas? Hay algo que necesito decirte. Richard, Emily miró el mensaje, sintiendo que el mundo se detenía a su alrededor. Victoria, que había visto el mensaje por encima del hombro de Emily, preguntó suavemente, ¿qué vas a hacer? Emily cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió, había una determinación en su mirada que sorprendió incluso a Victoria. Voy a hablar con él, dijo Emily. Pero no por él, sino por mí. Necesito cerrar este capítulo de una vez por todas. Victoria asintió, apretando su mano en señal de apoyo. Estaré aquí si me necesitas. Emily se levantó, alisando su vestido y secando sus lágrimas. Se miró en el espejo, viendo no a la joven ingenua que una vez fue, sino a la mujer fuerte y exitosa en la que se había convertido. Es hora de enfrentar mi pasado, dijo, más para sí misma que para Victoria. Y sea lo que sea que Richard tenga que decir, estoy lista para escucharlo. Mientras Emily salía de la habitación, su corazón latía con fuerza. No sabía qué esperar de esta conversación, pero sabía una cosa, ya no era la misma mujer que Richard había abandonado años atrás. Era más fuerte, más sabia, y estaba lista para lo que fuera que el destino le tuviera preparado. Lo que Emily no podía imaginar era que la revelación de Richard no solo cambiaría su perspectiva sobre el pasado, sino que también la enfrentaría a una decisión que podría alterar el curso de su futuro. El destino, siempre impredecible, estaba a punto de lanzar su última carta en la historia de Emily Parker. Emily se encontró con Richard en el bar del hotel, un lugar elegante y discreto. El ambiente estaba cargado de tensión mientras ambos se sentaban en una mesa apartada. El silencio entre ellos era pesado, lleno de palabras no dichas y emociones contenidas. Richard fue el primero en romper el silencio. Emily, gracias por venir. Sé que no merezco tu tiempo, pero hay algo que necesito decirte. Emily lo miró fijamente, su rostro una máscara de calma que ocultaba el torbellino de emociones en su interior. Te escucho, Richard. Richard respiró hondo, como si estuviera reuniendo todo su coraje. Emily, la verdad es que, estoy en quiebra. Todo lo que construí, todo por lo que te dejé, se ha desmoronado. Las palabras cayeron como un rayo sobre Emily. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédula. ¿Qué? Pero, ¿cómo? Malas inversiones, decisiones apresuradas, explicó Richard, la vergüenza evidente en su voz. Pensé que podía manejarlo todo, que el éxito seguiría llegando. Pero me equivoqué, y ahora no tengo nada. Emily sintió una mezcla de emociones, shock, confusión, y una pizca de algo que no quería admitir, compasión. Richard, yo no sé qué decir. No tienes que decir nada, continuó Richard, su voz quebrándose. Solo quería que lo supieras. Ver lo que has logrado con Echo City, verte triunfar, me hizo darme cuenta de lo estúpido que fui al dejarte ir. Eras lo mejor que me había pasado, y lo arruiné todo por mi ambición. Emily se quedó en silencio por un momento, procesando todo. Finalmente, habló, ¿por qué me dices esto ahora, Richard? ¿Qué esperas de mí? Richard la miró, sus ojos llenos de una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Emily, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero, ¿crees que podrías darme una oportunidad? No como pareja, sino, tal vez podrías considerar darme un trabajo en Echo City. Empezar desde abajo, demostrar mi valía.
Las palabras de Richard cayeron como una bomba. Emily sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Richard trabajando para ella? La idea era tan surrealista que casi quería reír. Richard, Emily se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Esto es mucho para procesar. No puedo tomar una decisión así en este momento. Richard asintió, la decepción visible en su rostro pero también un destello de comprensión. Lo entiendo. Solo, piénsalo, ¿de acuerdo? Sé que puedo aportar valor a tu empresa. Y tal vez, con el tiempo, podríamos sanar las heridas del pasado. Emily se levantó, necesitando espacio para respirar. Necesito tiempo, Richard. Esto cambia muchas cosas. Mientras se alejaba de la mesa, Emily sentía que el peso del mundo estaba sobre sus hombros. Por un lado, la idea de ayudar a Richard, de darle una segunda oportunidad, apelaba a su lado compasivo. Por otro, ¿podría realmente trabajar con el hombre que le había roto el corazón? ¿Sería capaz de separar el pasado del presente? Mientras subía a su habitación, Emily sabía que tenía una decisión crucial por delante. Una decisión que no solo afectaría su futuro profesional, sino que también pondría a prueba su crecimiento personal y su capacidad de perdonar. Lo que Emily no sabía era que esta decisión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían no solo su vida, sino también la de Richard y la de todos los que los rodeaban. El destino, siempre imprevisible, había puesto en marcha su jugada final en la historia de Emily Parker. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Emily. La conferencia había sido un éxito rotundo, pero su mente estaba constantemente distraída por la propuesta de Richard. Finalmente, de vuelta en San Francisco, Emily se encontró en su oficina, mirando por la ventana hacia la bahía, perdida en sus pensamientos. Un suave golpe en la puerta la sacó de su ensimismamiento. Era Victoria. Emily, ¿has tomado una decisión?, preguntó suavemente, cerrando la puerta tras de sí. Emily se giró, sus ojos reflejando la lucha interna que estaba librando. Creo que sí, respondió con voz temblorosa. Victoria se sentó frente a ella, esperando pacientemente. Emily respiró hondo y comenzó a hablar. He decidido darle una oportunidad a Richard, dijo, sorprendiéndose incluso a sí misma con sus palabras. Pero no será fácil. Tendrá que empezar desde abajo, como cualquier otro empleado. Y habrá condiciones. Victoria la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Emily, ¿estás segura? Después de todo lo que pasó. Emily asintió, una determinación feroz brillando en sus ojos. Sí, estoy segura. No lo hago por él, Victoria. Lo hago por mí. Necesito demostrarme a mí misma que he superado el pasado, que soy más fuerte que mis miedos. Victoria sonrió suavemente, reconociendo la fuerza en las palabras de Emily. Te admiro, Emily. No muchos tendrían el coraje de hacer lo que estás haciendo. Emily se levantó y caminó hacia la ventana nuevamente. Llamaré a Richard hoy. Le ofreceré un puesto en el Departamento de Desarrollo Sostenible. Tendrá que trabajar duro, demostrar su valía. Y lo más importante, tendrá que respetar mis límites. En ese momento, el teléfono de Emily sonó. Era un mensaje de Richard. Emily, sé que te pedí mucho. Sea cual sea tu decisión, la respetaré. Solo quería que supieras que, pase lo que pase, estoy orgulloso de ti y de lo que has logrado. Emily sintió que su corazón se aceleraba. Con manos temblorosas, marcó el número de Richard. Richard, dijo cuando él contestó, su voz firme a pesar de las emociones que la embargaban. He tomado una decisión. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Emily podía imaginar a Richard conteniendo la respiración. Te ofrezco un puesto en Eco City, continuó. Pero hay condiciones. Empezarás desde abajo. Tendrás que ganarte cada ascenso, cada responsabilidad. Y lo más importante, esto es estrictamente profesional. ¿Entiendes?
La voz de Richard temblaba de emoción cuando respondió, sí, Emily. Lo entiendo perfectamente. Gracias, gracias por esta oportunidad. No te defraudaré. Mientras colgaba el teléfono, Emily sintió una mezcla de emociones, miedo, esperanza, determinación. Miró a Victoria, que la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Así que comienza un nuevo capítulo, dijo Victoria suavemente. Emily asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Sí, un nuevo capítulo. Y esta vez, yo soy la autora de mi propia historia. Mientras el sol se ponía sobre San Francisco, Emily se dio cuenta de que estaba al borde de algo nuevo y desconocido. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente en control de su destino. Lo que Emily no podía imaginar era cómo esta decisión cambiaría no solo su vida y la de Richard, sino también el futuro de Echo City y el impacto que tendría en el mundo. El destino, siempre imprevisible, había puesto en marcha una serie de eventos que llevarían a Emily a enfrentar sus mayores desafíos y a descubrir una fuerza interior que ni siquiera sabía que poseía. 5 años habían pasado desde aquel día en que Emily tomó la decisión de darle una oportunidad a Richard en Echo City. El tiempo había transcurrido como un río imparable, trayendo consigo cambios, desafíos y crecimiento. Emily se encontraba ahora en la azotea del edificio de Echo City, mirando el atardecer sobre San Francisco. La ciudad brillaba con una luz dorada, un reflejo del éxito que su empresa había alcanzado. Echo City se había convertido en un gigante tecnológico, transformando la vida de millones de personas en todo el mundo. Pensé que te encontraría aquí, dijo una voz familiar detrás de ella. Emily se giró para ver a Richard, ahora director del Departamento de Desarrollo Sostenible. Siempre vengo aquí para pensar, respondió Emily con una sonrisa suave. Me ayuda a poner las cosas en perspectiva. Richard se acercó, manteniendo una respetuosa distancia. Han pasado 5 años, Emily. A veces me cuesta creer lo lejos que hemos llegado. Emily asintió, sus ojos reflejando una mezcla de emociones. Sí, ha sido un viaje increíble. Y no siempre fácil. Lo sé, dijo Richard, su voz cargada de arrepentimiento y gratitud. Nunca podré agradecerte lo suficiente por la oportunidad que me diste. Por creer en mí cuando ni yo mismo lo hacía. Emily lo miró, recordando los desafíos que habían enfrentado. Los primeros meses habían sido tensos, llenos de desconfianza y heridas del pasado. Pero con el tiempo, Richard había demostrado su valía, trabajando incansablemente y aportando ideas innovadoras que habían llevado a Echo City a nuevas alturas. No fue fácil, admitió Emily. Hubo momentos en los que dudé de mi decisión. Pero al final, creo que tomé la decisión correcta. No solo para la empresa, sino para mí misma. Richard asintió, sus ojos brillando con emoción contenida. Emily, hay algo que he querido decirte desde hace tiempo. Emily levantó una mano, interrumpiéndolo suavemente. Richard, lo sé. Y aprecio todo lo que has hecho, cómo has cambiado. Pero nunca podremos volver a lo que éramos, completó Richard, una sonrisa triste en sus labios. Emily asintió, sintiendo una mezcla de alivio y melancolía. Exacto. Hemos crecido, hemos cambiado. Y estoy orgullosa de la relación que hemos construido, de cómo hemos sanado las heridas del pasado. Pero mi corazón ha seguido adelante. Richard respiró hondo, aceptando sus palabras. Lo entiendo, Emily. Y lo respeto. Solo quiero que sepas que siempre estaré agradecido por esta segunda oportunidad. No solo en el trabajo, sino en la vida. Emily sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Gracias, Richard. Por entender, por respetar mis límites. Y por ayudarme a construir algo más grande que nosotros mismos. Mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos púrpura y naranja, Emily sintió que un capítulo de su vida se cerraba definitivamente.
Pero no con tristeza o arrepentimiento, sino con una sensación de plenitud y esperanza. ¿Sabes?, dijo Emily, mirando hacia la ciudad que se extendía bajo ellos. Cuando empecé este viaje, pensé que se trataba de superar el pasado, de demostrar algo. Pero ahora me doy cuenta de que se trataba de algo más. Se trataba de perdonar, de crecer, de descubrir quién soy realmente. Richard la miró con admiración. Y lo has logrado, Emily. Has construido algo extraordinario, no solo con Eco City, sino contigo misma. Emily sonrió, sintiendo una ola de gratitud por todo lo que había vivido, lo bueno y lo malo. El futuro está lleno de posibilidades, Richard. Para Eco City, para el mundo que estamos tratando de cambiar. Y para nosotros, como individuos.